Bienvenidos a mi canal Amigo Club. En esta oportunidad vamos a tejer la segunda parte de la chilindrina. Y aquí tengo yo mis piernas y lo vamos a identificar por los botoncitos que tenemos que quedan en los extremos. Ya, entonces yo coloqué aquí un marcador en esta pierna porque esta es la que vamos a trabajar por el lado reverso. Ya vamos a hacer unas cadenas en este sector, pero vamos a trabajarlo por el lado de atrás. Así que vamos a girar nuestra muñeca. Miren, tengo el marcador, la vamos a girar de esta manera y se cambian de posición. Entonces vamos a trabajar en esta pierna donde está el marcador solamente una hebra, que sería la hebra que se encuentra por el lado de enfrente, así, esta, ya, porque después vamos a trabajar cuando demos la vuelta por las otras hebritas que quedan, ya. Entonces vamos a hacerlo de esta manera. Donde está nuestro marcador, solamente tomando una hebra, recuerden que acá cerramos con 8 puntos, teníamos 16 puntos y unimos ambos lados y nos quedaron 8 puntos. Ahora lo que tenemos que hacer es sacar esos 16 puntos, pero de la siguiente manera. No nos desesperemos, sino que vamos a ir avanzando de a poquito. Vamos entonces a avanzar en esta pierna y vamos a colocar 2 cadenas, 1 y 2, ¿ya? Yo voy a colocar mi marcador donde está el número 1. Creo que no se vio bien, así que vamos a hacer de nuevo. Tomando solamente la hebra que se encuentra hacia adelante y hacemos 1 y 2 cadenas y colocamos, como les dije, el marcador en la primera cadenita. Allí. Ya. Ahora vamos a tomar nuestra siguiente pierna solamente tomando la hebra que se encuentra hacia adelante. Nuevamente la vamos a soltar un poquitito, que sería, esta es la primera, que es la que más cuesta, ¿ya? Solamente la que está hacia adelante, ¿ya? Y acá tejemos un punto, ¿ya? Desde aquí donde se cuenta este punto es donde nosotros vamos a empezar a contar todos nuestros puntos. Esta solamente la tengo acá para que ustedes vean el inicio donde están las 2 cadenas, pero vamos a empezar desde aquí. Entonces aquí vamos a poner otro marcador. Voy a colocar un color distinto para que ustedes vayan distinguiendo. Este sería nuestro primer punto, ¿ya? Estas 2 cadenas son la preparación. Entonces de aquí vamos a sacar 8 puntos, ya que teníamos 16 puntos, los unimos. Al unirlos nos salió 8 puntos y ahora vamos a tejer los 8 puntos por este lado y los 8 puntos por el siguiente lado para poder sacar los 16 puntos. Entonces tengo 1, tomando solamente la hebra que se encuentra hacia adelante, 2, no tomo la hebra completa, miren, no está completa tomada, sino solamente la que está hacia adelante. Ya, acá tengo 3,
4, 5, 6, 7 y la última siempre se aprieta más y la primera también, así que la soltamos un poquito y 8 puntos, ¿ya? 2 cadenas y 8 puntos. Vamos a girar nuestro tejido porque estamos tejiendo por la parte trasera, así que vamos a girar nuestro tejido así y nos quedamos con la parte delantera. Y ahora vamos a tejer los 8 puntos con estas hebritas que se encuentran aquí. Recuerden que la primera siempre es la que más se aprieta, ¿ya? Así que vamos a ir soltando un poquitito. Continuamos con la parte delantera y vamos a seguir haciendo los 8 puntos restantes para tener los 16 puntos. Entonces quedamos en el número 8, 9 puntos, 10, 11, 12, aquí 13, 14, 15 y el número 16, ¿ya? 16 puntos en una pierna. Ahora vamos a tejer las 2 cadenas que se encuentran en este sector. Aquí, porque este marcador corresponde al primer punto, ¿se acuerdan? Entonces tejemos las 2 cadenas, 1, y 2. Ya. Vamos a ir escondiendo este hilo que está por este sector y vamos a tomar ahora los puntos que se encuentran hacia adelante, tejiendo los 8 puntos por la parte delantera y después los 8 puntos de la parte trasera. Empezamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y el último que queda muy apretado vamos a soltarlo. Y 8. Así. Vamos a girar nuestro tejido para sacar los 8 restantes y vamos a ir soltando. Yo voy a soltar fuera de cámara. Ya tejemos entonces estas hebras. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Y vamos a terminar nuestro tejido tejiendo las 2 cadenas por el lado postrero. Por el lado de atrás tejimos las 2 cadenas, por el lado de adelante
Y ahora vamos a tejer las 2 cadenas por el lado de atrás. Ahí. Una y esta 2, ¿ya? Entonces yo les voy a explicar con un cuaderno cuántos puntos fajos es lo que sacamos acá. Ya. Acá tengo mi cuaderno. Lo que tejimos son las 2 cadenas que solamente estaban en el aire, que esta es la preparación. ¿Ya? Luego tejimos la primera fila, que tejimos 8 puntos bajos por el lado de atrás. Luego dimos la vuelta y tejimos los 8 puntos bajos de adelante, que en total nos dio los 16 puntos de una pierna. Luego tejimos, pongo acá un signo más, las 2 cadenitas con 2 puntos bajos por la parte de adelante. Luego tejimos los 8 puntos bajos de la siguiente cadena más los 8 puntos bajos de la parte de atrás, que nos da un total de 16 puntos bajos más los 2 puntos bajos de la parte de atrás de las cadenitas que tejimos. ¿Ya? Esto nos da un total, ¿cierto?, de 16 más 2 más 16 puntos más los 2 puntos bajos, ¿ya? 16 más 16 nos da un total de 32, 34, 36 puntos bajos. Es lo que tenemos en esta primera vuelta, ¿ya? En la vuelta número 2 y número 3 vamos a seguir tejiendo, los 36 puntos bajos. Vamos a empezar entonces la vuelta número 2, que empezamos por la parte de atrás, donde tenemos nuestro marcador. Aquí vamos a tejer toda la hebra, ¿ya? Y vamos a tejer los 36 puntos bajos. Así que esta primera fila yo la voy a tejer con ustedes para que no se confundan. Entonces quito mi marcador y ahora yo tengo que ir escondiendo el hilo que dejamos de la hebra. Intenten sí que sea un poquitito más larga que la que yo dejé, pero vamos a realizar lo siguiente, ¿ya? Entonces vamos a ir escondiendo este hilo y vamos a tejer toda la hebra, ya que sacamos los 16 puntos. Entonces vamos a tejer 1, coloco mi marcador, después yo voy a colocar un hilo que para mí es más práctico. 1, 2, ya tomo toda la hebra, 3, 4, 5, 6, 7, 8, giro mi tejido, allí, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 de mi primera pierna. Ahora voy a tejer las 2
cadenitas que teníamos antes. 17, 18. Ahora vamos a tejer la siguiente pierna. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, giro hacia la parte de atrás, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 y 36. ¿Ya? Saqué mis 36 puntos y así es como se ve en esta partecita del calzón. Entonces yo voy a seguir tejiendo mis 36 puntos desde la fila número 2 y les voy a indicar cuando ya tenga terminada mis filas hasta qué fila tejí los 36 puntos bajos. Ya tejimos desde la fila número 2 hasta la fila número 8 los 36 puntos bajos. Y así es como se ve. En la fila número 9 vamos a seguir tejiendo con el color blanco, pero solo en la parte delantera de nuestro tejido. Es decir, en flor, que vamos a tejer solo la hebra. Miren, aquí están las dos hebras. A ver, allí están tomadas las dos hebras, pero vamos a tejer solamente una hebra, que en vez de tomar las dos, allí tomamos solo la que se encuentra hacia adelante, ¿ya? Porque en estas hebritas que se encuentran atrás vamos a cambiar el color a nude, ya, estas hebritas de atrás. Entonces vamos a ir tejiendo las hebras de adelante. Eso se llama flow, que sería las de enfrente. Así que empezamos tejiendo igualmente los 36 puntos bajos, tomando solo la hebra que se encuentra adelante. Así, de esta manera. Yo termino esta fila y nos vemos en la siguiente fila. Ya tejí por la hebra de adelante y en la parte del interior nos quedaron unas hebritas, que es en estas hebritas donde nosotros vamos a comenzar a tejer con el color nude. Así que yo aquí le voy a colocar un marcador para no confundirnos y para que ustedes también puedan ver bien que en estas hebritas es donde nosotros vamos a tejer. Y vamos a seguir con el color blanco. Esta vez vamos a hacer los puntos bajos con el color blanco, ya tomando toda la hebra, porque ya las hebritas quedaron por dentro, que es donde está nuestro marcador. Entonces vamos a hacer los puntos bajos como normalmente lo hacemos, tomando toda la hebra. En total 36 puntos bajos. Así que yo hago esta fila, que sería la fila número 10 del color blanco. Ya tenemos la fila número 10
con el color blanco y ahora vamos a hacer la última fila con el color blanco. Y esta vez en la fila número 11 vamos a tejer con punto deslizado. Así, de esta manera, igualmente tomando todas nuestras hebritas. Entonces, tejemos con este color y nos vemos. Ya tejimos hasta llegar al final con el color blanco y ahora solamente vamos a hacer una cadena y allí está lo que es el calzón. Ahora podemos quitar nuestro marcador y vamos a empezar a tejer con el color nude donde quedaron las hebritas aquí hacia adentro donde está el marcador. Estas se tienden a apretar un poco, así que ustedes pueden ir igualmente así con una agujita, ir soltando cada hebrita para poder tejerla con mayor facilidad. ¿Ya? Ya, la hebra solamente la corté y después cuando ya tenga preparada esta fila es cuando vamos a esconder estos dos hilos, el color nude y el color blanco. Entonces yo lo que hice fue doblar mi tejido hacia afuera para que no nos cueste tanto el tejer en la parte interior con las hebritas que se encuentran acá. Entonces hacemos de la siguiente manera, dejamos una hebrita acá igualmente un poquito larguita para poder rematar al final. Levantamos una cadena, vamos a seguir tejiendo en espiral. Ya vamos a sacar este marcador porque este marcador era solamente para indicar que era en esas hebritas donde se debían tejer. Entonces vamos a hacer el primer punto bajo y allí vamos a marcar con nuestro marcador. ¿Ya? Y vamos a tejer en estas hebritas igualmente los 36 puntos bajos. Acá tenemos 2, 3, 4, 5, 6. Yo voy a seguir tejiendo en estas hebritas porque ustedes ya saben en cuál hebrita es la que tenemos que tejer, porque ya la fuimos soltando con una agujita. Así que termino los 36 puntos bajos. Ya tejimos los 36 puntos bajos y en la fila número 2 recuerden que cada vez que yo cambio de color inicio nuevamente el conteo. Así que por eso esta sería la fila número 1 la que tejimos y ahora vamos a tejer la fila número 2 en el cual igualmente vamos a tejer los 36 puntos bajos. Miren, yo sigo tejiendo con el blanco dado vuelta porque después lo vamos a colocar hacia donde corresponde para que simule que el calzón está como puesto y pueda verse de un mejor acabado. Entonces termino esta fila número 2 ya tomando todas las hebras, ¿cierto? Y tejiendo los 36 puntos bajos. Ya tejimos la fila número 2 y ahora vamos a esconder este hilo de la siguiente manera. Aquí estamos mostrando el paso a paso para que ustedes no se confundan. Aquí mostramos todos los trucos que sabemos, así que ustedes pueden ir tejiendo junto conmigo. Ya cuando escondimos por esta parte de adelante, vamos a poner el hilo blanco hacia adentro
Y ahora sí nos encontramos con el color nude, que estaba la hebrita cortita con el color blanco, y podemos anudar. Ya una vez que anudamos, podemos cortar el hilo. ¿Ya? Aquí voy a hacer el último punto que se está desarmando, parece. Aquí estamos. Ya. En esta vuelta número 3 vamos a empezar con las disminuciones. Las disminuciones van a ir uno en este lado y el otro en el siguiente costado, ¿ya? Así que yo voy a ir con ustedes. Pueden ya poner su calzón en posición, o si les molesta pueden seguir tejiendo de esta manera hasta que ya no les moleste. Ya tenemos aquí los 36 puntos bajos de la fila número 2. Ahora vamos a realizar las disminuciones aquí en la esquina. Entonces yo voy a empezar con ustedes. Aquí tengo mi primer punto bajo, en el cual yo voy a colocar un marcador de un hilo, que para mí es mucho más cómodo para poder tejer. Ya, entonces tengo un punto bajo, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 puntos bajos. Cuando estoy llegando a la esquina, vamos a realizar una disminución tomando solamente la hebra de adelante y tenemos una disminución. Luego vamos a tejer 16 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Ya estoy llegando a mi esquina, entonces hago la disminución tomando solamente la hebra de adelante, ¿ya? Y voy a terminar con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 puntos bajos, teniendo un total de 34 puntos bajos en la tercera fila. En la fila número 4 yo voy a repetir mis 34 puntos bajos. Ahora ya coloqué mi calzón como corresponde, porque recién estaba dado vueltas y de esta manera para poder tejer sin ninguna dificultad. Ahora lo vuelvo a como corresponde, que es hacia arriba. Ahí. Ya. Y ahora voy a realizar la fila número 5, en el cual voy a hacer nuevamente disminuciones. Esta vez voy a hacer una disminución aquí en el inicio. Ahí. Entonces empiezo con una disminución, tomando, recuerden, solamente la hebra de adelante, y tengo mi primera disminución. Ahora voy a tejer 1, 2, 3,
4, 5, voy a dar más hilo, 6, vamos girando a medida que vamos tejiendo, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y el número 15. Cuando me encuentro en el centro, voy a realizar una disminución. Y nuevamente voy a seguir tejiendo hasta llegar al final. Aquí tengo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Aquí voy a tener un total de 32 puntos bajos. Algo que les quiero enseñar es que cuando nosotros realizamos las disminuciones, es muy importante no hacerlo en el mismo lugar. Ahora vamos a realizar la fila número 5. O sea, ya realizamos la fila número 5, vamos a realizar la fila número 6 y la número 7 con los 32 puntos bajos. Ya nos encontramos hasta este punto y tejí la fila número 6 con los 32 puntos bajos. Ya. Tejimos la fila número 6 con los 32 puntos bajos y ahora vamos a realizar un intercambio de color al color verde que ustedes van a utilizar. En mi caso es un color verde pistacho, ¿ya? Y vamos a tejer de la siguiente manera con este color. Vamos a realizar el intercambio de color, pero vamos a tejer en bloque, quiere decir que vamos a tejer por la fila de atrás. Para realizar el intercambio de color, lo hago tomando las 2 hebras en forma normal con el color nude y lo dejo en suspenso. Voy a acercar un poquito más la cámara. Y cuando lo dejo en suspenso, tomo el color verde que yo tengo que dejar una hebrita aproximadamente de 10 centímetros y voy a realizar este intercambio. Miren. Estoy tejiendo nuevamente para que ustedes vean. Tomo las 2 hebras, dejo en suspenso y cuando cierro voy a cerrar con el color verde. Allí, ¿ya? Y ahora sí podemos cortar el hilo color nude que después vamos a ir anudando. Ahora vamos a tejer solamente la parte de atrás. Aquí están las 2 hebras y yo me voy a trasladar solamente a la hebrita que se encuentra hacia atrás. Este sería mi primer punto y es allí donde yo ahora voy a colocar mi marcador, ya sea con un hilo o con un marcador. Entonces voy tejiendo solo la parte trasera, porque en la parte delantera me va a quedar una hebra que está acá y esta hebra es la que vamos a tejer para el vestido. Ya aquí no se nos va a perder tanto la hebrita, la vamos a poder visualizar bien ya que es de distinto color. Seguimos tejiendo solamente la hebra de atrás, los 32 puntos bajos y esta sería la fila número 1 ya que hicimos un intercambio de color.
Ya, en la fila número 2 del color verde vamos a seguir repitiendo los 32 puntos bajos, pero ya ustedes pueden anudar este hilo color verde con el hilo color nude hacia adentro para que no se desbarate y pueden cortar. Entonces tejemos la fila número 2. Yo la voy a tejer fuera de cámaras porque aquí no hay ninguna complicación tejiendo las 2 hebras. Ya tejí la fila número 2 con los 32 puntos bajos. Recuerden que anudé ya los dos hilos y ahora voy a hacer la fila número 3 y vamos a realizar disminuciones nuevamente aquí en estos laterales. Entonces voy con ustedes de esta manera. 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos bajos y ahora una disminución. Ahora sigo realizando puntos bajos hasta llegar a la siguiente esquina. Aquí tengo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14, ¿ya? Y voy con la segunda disminución en la esquina. Y ahora voy a finalizar con puntos bajos y en esta fila tengo que tener un total de 30 puntos bajos, ¿ya? En la siguiente fila vamos a seguir repitiendo los 30 puntos bajos. Yo les voy a indicar por cuántas filas vamos a realizar los 30 puntos bajos. Ya. Tejí desde la fila número 5 hasta la fila número 7 los 30 puntos bajos. Ya, lo importante es que en la fila número 8 vamos a unir los brazos. Pero aquí les quiero dar un dato importante. Yo tejí hasta esta fila porque me coincide el brazo justo con esta parte. ¿Ya? Allí, miren. Allí estamos. No puede quedar más largo el brazo. Si ustedes se miran al espejo, les va a llegar más o menos hasta a esta altura. ¿Ya? Si a ustedes les llega más abajo, entonces ustedes van a seguir tejiendo con el color verde una fila o 2 filas más hasta que el brazo les quede en esta altura aproximadamente. ¿Ya? Así que yo voy a tejer ahora los brazos de la siguiente manera. Estoy en la parte trasera de mi tejido. Ay, el marcador se me enredó. Ahí estamos. Vamos a tejer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 puntos. Ya, para colocar el brazo, que está un punto antes de llegar a la esquina. Si en el caso de ustedes todavía no llegan a la esquina, entonces tejen hasta llegar hasta un punto antes de llegar a la esquina para que les quede bien los brazos. Ahora, ¿por qué les digo, en el caso de ustedes?
porque todas tejemos distinto. Por ejemplo, hay algunas que tejen más derechito y aquí se les va a ir viendo en el marcador que van a ir tejiendo así, más derecho. Hay algunas que tejen más hacia un costado, entonces el marcador se les va a ir marcando hacia el lado derecho. Así que por eso es distinto como todas tejemos, eso depende de la tensión del hilo. Ya, entonces yo voy a colocar el pulgar va hacia adelante. Entonces yo estoy en la parte trasera de mi tejido y el pulgar tiene que ir hacia adelante y vamos a ir uniendo con los 3 puntos que están allí en nuestro brazo. Entonces yo tejí 7 puntos bajos. Voy a unir este punto de acá tomando las 2 hebras y lo voy a unir con el siguiente punto que me toca tejer, que sería este. Allí tengo un punto. Ahora voy tomando las 2 hebras de mi brazo y voy hacia el siguiente punto. Allí tengo el segundo punto. Y ahora voy a tejer el último punto con las hebras que están en el lado del cuerpo. Allí. Ahí. 3 puntos. Entonces ahora yo solamente voy a ir escondiendo el hilo del brazo y voy a llegar hacia la siguiente esquina. Tengo 1, 2, 3, 4, sujeto bien, 5, 6, 7, ya creo que es suficiente esconder el hilo, así que lo dejo hacia la parte de atrás. 8, 9, 10, 11. Voy mirando mi tejido y me falta uno más para poder unir con el brazo. Entonces aquí tengo el último punto. Miren, el pulgar va hacia adelante, el pulgar va hacia adelante también de la siguiente manito. Entonces unimos de la misma forma. Tomo mis 2 hebras de acá. Ustedes tienen que ir acomodando su tejido. Este es el último punto que tejimos, entonces nos vamos al siguiente escondiendo también a la vez el hilo de atrás. Y vamos a unir nuevamente con 3 puntos este brazo, tomando las 2 hebras de acá y las 2 hebras del lado contrario. Ahora la última, las 2 hebras de acá y las 2 hebras de este siguiente lado. En esta fila igual tengo que yo tener los 30 puntos. Ya voy escondiendo el hilo hasta llegar al final. Así es como se me ve. ¿Ven? Cuando uní ahora el brazo me queda como una filita más arriba, porque cuando yo estaba en la fila anterior me llegaba justo acá el brazo y al unirla me llega ahora una filita más arriba, que es como tiene que llegar. Aquí ustedes pueden empezar a rellenar el cuerpo. Lo importante es que cuando ustedes rellenen tienen que considerar que por dentro va una silicona.
Entonces, cuando vayan rellenando alrededor y en el centro van dejando un huequito no tan grande para que pueda caer la silicona. Lo importante aquí para que cuando ustedes realicen la cabeza, por eso se los digo en este punto, lo importante es que cuando ya tejamos, la cabeza esté puesta la silicona y tiene que quedar esta parte bien rellena. No puede quedar con poco relleno. Tiene que quedar con el suficiente relleno, ¿ya? Para que la cabeza se pueda sostener. Si en esta parte tiene poco relleno, la cabeza no se sostiene. Entonces, es importante esta parte del cuerpo en el relleno. Yo voy a tejer ahora la fila número 9 y luego voy a rellenar. Y en la fila número 9 yo voy a seguir realizando los 30 puntos bajos. Ya aquí no hay nada distinto, entonces esta parte la voy a realizar fuera de cámaras porque solamente tengo que realizar los 30 puntos bajos. Nos vemos en la siguiente fila. Ya rellené y dejé como un huequito en el centro, entonces cae perfectamente una silicona. Si se dan cuenta, está bien rellenito, se ve como más gordita. Y vamos a realizar aquí en la vuelta número 9, después de unir los brazos, vamos a realizar disminuciones porque ya se nos acerca la parte del cuello. Entonces vamos a realizar lo siguiente, ¿ya? Vamos a hacer 3 puntos bajos. Aquí tengo 1, 2 y 3. Luego voy a realizar una disminución y este patrón lo voy a repetir por 6 veces. Nuevamente vamos a hacer la segunda repetición. 1, 2 y 3. Y la disminución, tomando solamente la hebra de adelante. Yo voy a seguir realizando este patrón hasta llegar al final y voy a tener un total en esta fila de 24 puntos bajos. Ahora vamos a hacer la vuelta número 10 y vamos a realizarla de la siguiente manera. Recuerden que yo les dije que no teníamos que hacer las disminuciones en el mismo lugar. Entonces, vamos a empezar con un punto bajo. Con cuidado con el hilo. Un punto bajo. Y vamos a realizar una disminución. Y ahora vamos a repetir el siguiente patrón. 2 puntos bajos, 1 y 2 y una disminución. Este patrón lo vamos a repetir por 5 veces. Aquí tengo mi primera repetición, entonces voy con ustedes en la segunda repetición, que sería 2 puntos bajos. Aquí tengo ya 1, 2 y la disminución, ¿ya? Cuando complete las 5 repeticiones, me va a quedar un punto bajo al final. Ya, aquí ya hice los 2 puntos bajos y la disminución repetido por 5 veces y me queda un punto al final, allí. Ahora vamos a tejer la fila número 12 y vamos a tejer en bloc, quiere decir la parte trasera de las hebras. Entonces tomamos solamente la hebra de atrás y vamos a realizar un punto bajo
y una disminución. Esta disminución la vamos a realizar de la siguiente manera. Tomamos la hebra de atrás, traemos hilo hacia adelante, nos vamos a la siguiente hebra tomando la hebra de atrás y acá tenemos 3 hilos en el ganchillo, pasamos por los 3. Nuevamente un punto bajo y una disminución que voy a repetir con ustedes. Tomamos la hebra, con cuidado ahí, la hebra que está hacia atrás, traemos hacia adelante, tomamos la siguiente hebra, que es solamente la parte de atrás, y pasamos por los 3 hilos, ya hasta llegar al final. Un punto bajo y una disminución. Aquí en total vamos a tener 12 puntos bajos en esta fila. Luego, acá en esta fila vamos a realizar el intercambio de color a color nude. Entonces, este color nude va a corresponder a la fila número 1. ¿Cómo es que vamos a realizar este intercambio de color? De la siguiente manera. Tomo las 2 hebras, las dejo en suspenso y voy a cerrar con el color nude. Así. Ya aquí solamente voy a jalar de esta manera. Y ahora voy a anudar estos 2 hilos, el color verde, para que no se desbarate con el color nude. Y ahora voy a seguir repitiendo los 12 puntos bajos. Así, de esta forma, ¿ya? Hasta llegar al final con los 12 puntos bajos. Listo. Ahora voy a tejer la fila número 2 y 3 con los 12 puntos bajos para tener el cuello listo. Ustedes recuerden que tienen que ir rellenando y tiene que caerle hacia adentro la silicona. Tienen que haber ido dejando un huequito para que la silicona entre, ¿ya? La silicona que va a caer es la más gruesa que venden en el mercado, y cuando entra, por ejemplo, yo voy a entrar acá a la puntita, va a caer como justo en la parte del cuello, ya queda justo, mire, no queda como espacio para rellenar. Solamente lo que vamos a hacer en la parte del cuello para que quede bien firme y no se nos caiga el cuello es que en la parte donde vaya el cuello vamos a girar el hilo para que quepa más apretadito, ¿ya? Pero eso lo vamos a ir haciendo en el siguiente video cuando ya realicemos la parte de la carita. Entonces yo realizo la fila número 2 y 3 del cuello. Ya terminamos la parte del cuello, ya que tejí la fila número 2 y número 3, y ahora nuevamente vamos a retomar con el hilo color verde en las hebritas que solamente tejimos en la parte trasera, y acá nos quedó unas hebritas. ¿Se dan cuenta? Después ahí va a ir con un cuellito color blanco, pero para que no se nos note esta partecita de acá, es que dejamos estas hebritas y este hilo lo vamos a dejar en suspenso porque nos va a servir para tejer nuestra cabeza. Entonces dejamos un hilo, aquí una hebrita más o menos larguita, vamos a levantar con una cadena, vamos a ajustar y aquí vamos a hacer puntos bajos alrededor de esta hebra que dejamos allí.
así hasta llegar al final, tomando solamente la hebra que está hacia adelante que nos quedó. Entonces voy hasta el final y les muestro. Bueno, llegué al final y uní con un punto deslizado, corté el hilo, ¿ya? Y este hilo nosotros lo podemos anudar y esconder hacia adentro. Pero quiero mostrarles esta partecita de acá del cuello, que también nos queda como que estuviera tejido aparte y no se nos nota esos como dientecitos color verde con el color nude. Ya este puntito lo tapa. Entonces aquí tenemos ya la segunda parte de nuestro video de la chilindrina y espero les haya gustado. No se olviden de suscribirse al canal, de dar me gusta y de activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en la tercera parte, donde realizaremos la carita y el cabello de nuestra chilindrina. Adiós.